La Fuerza Armada salvadoreña negó la masacre de marzo de 1981, desmintió los hechos reportados por medios estadounidenses, mientras la prensa local se limitó a repetir el discurso del ejército, quien aseguró que estaba liberando a la zona de los guerrilleros. Además, la Comisión de la Verdad reconoce que esta fue una de las primeras masacres de la guerra, pero solo le dedicó 3 líneas en todo su informe. Esta es la primera vez que el periodismo salvadoreño cuenta con detalles de esa masacre a través del testimonio de las víctimas que han sido ignoradas durante 38 años. Para conocer más de los detalles de esta masacre de Santa Marta, nos acompañan los periodistas de Focos, Claudia Palacios y Andrés Dimas. Buenas noches, bienvenidos a este episodio especial de Focos, Karen, un episodio que hemos dedicado para poder lanzar la plataforma Los Olvidados por la Historia, una iniciativa conjunta entre Focos y El Faro. Ya hemos tenido una introducción sobre este especial en los bloques anteriores y tenemos en este espacio de entrevista a Claudia Palacios y Andrés Dimas. Ambos son periodistas de Focos. Bienvenidos, muchachos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Claudia y Andrés, ya como Saúl lo decía, para nosotros es importante también conversar con ustedes como investigadores de este trabajo. Iniciamos hablando de las víctimas, Claudia, de las víctimas de estas 2 masacres, tenemos que decir. En el contexto de la investigación que se ha publicado, se señala que en el cantón de Santa Marta, en Cabañas, en efecto operaba una célula de la guerrilla, específicamente de la Resistencia Nacional. Pero nos interesaría que nos expliques qué tan fuerte e importante era esta célula, es decir, quiénes fueron realmente las víctimas de estas masacres y si esta población de campesinos en el norte de Cabañas realmente representaba la amenaza que el gobierno de El Salvador quiso presentar en ese momento. Sí, esto es un hecho que ninguno de los sobrevivientes niega, ¿verdad? En la zona de Santa Marta, que era el cantón más grande junto con Peñas Blancas, existían 2 organizaciones que tenían presencia ahí, una era la Resistencia Nacional y otra era la FPL, la Resistencia Nacional en mayor medida. Y la mayor parte de la población estaba organizada en los brazos sociales de estas organizaciones, ¿verdad? Ahora, hay una línea muy delgada, ¿verdad? Porque si bien había mucha población que colaboraba con la guerrilla y que también participaba de los movimientos sociales adscritos a estas, el ejército guerrillero como tal era todavía muy incipiente. Algunos excombatientes con los que pudimos hablar calculan que en ese entonces eran unos 40 hombres, digamos, pobremente armados, los que constituían como el ejército como tal. Entonces, por eso fue una de las preguntas con las que nosotros fuimos a hacer la investigación, era qué tan fuerte era el movimiento guerrillero en la zona como para justificar una invasión tan amplia como la que hizo el ejército. Ahora, Claudia, hablemos de las víctimas entonces. ¿Podrías ayudarnos a entender, a construir el perfil de las víctimas de estas 2 masacres en Cabañas? Sí, eran en su gran mayoría población civil, ¿verdad? O sea, eran mujeres, niños, ancianos. Estamos hablando de un éxodo de 7,000 personas que pertenecen a 2 cantones que son Peña Blanca, Santa Marta y algunas comunidades aledañas a estos, que se ven desalojados por un operativo de la Fuerza Armada, y dentro de esta gente hay algunos que participaban del movimiento guerrillero, pero la gran mayoría era población civil, digamos, que en algún momento quizás sí colaboró con la guerrilla, pero la mayor parte era gente de masas, digamos, de población civil. ¿No queda clara la radiografía de esta comunidad en tu intervención, Claudia? Sin embargo, es desproporcionada también la intervención del ejército respecto a la capacidad de organización y de armamento con la cual se contaba por parte de esa comunidad. En la investigación, Andrés, se narra que en marzo del 81, por lo menos durante 3 días, el ejército salvadoreño persiguió y masacró a la población de Santa Marta. ¿Podrías explicarnos con más detalle cómo operó la Fuerza Armada en ese territorio? Para hablar un poco de lo que me preguntabas, el ejército, según hemos podido tener tanto en testimonios como en recortes de prensa de la época, pues el ejército ingresó a la comunidad de Santa Marta, al cantón Santa Marta, por el cantón aledaño del Zapote, que es un cerro hacia arriba, siempre del municipio de Victoria, en Cabañas. Ingresaron el 15 de marzo.
por los cerros. Ya la organización, eso sí, Santa Marta estaba organizada y tenía apostados, digamos, a personas, centinelas, claro, que veían cómo el ejército hormigueaba y iba ingresando al cantón. Esto el 15 de marzo. El 15 de marzo ellos avisan a la población y la población empieza a organizarse, a salir, a hacer el éxodo y a reunirse en el cantón Peñas Blancas. Según los recortes de prensa, quien lideraba este operativo era el destacamento militar 2 de Sensuntepeque, en ese momento también se llamaba destacamento de frontera número 2. Estaba comandado en ese momento, según supimos, por una solicitud de información pública, que esta es una novedad, quien es Juan Francisco Tejada, era quien comandaba en ese momento este operativo. Y al mismo tiempo se le unieron la cuarta brigada en el Paraíso de Chalatenango, se le unieron la quinta brigada de San Vicente. Es decir, hubo una acción conjunta y organizada de las Fuerzas Armadas sobre la comunidad. Es correcto. Y a esto se le sumó también la Brigada de Artillería de San Juan Opico, se le sumó la Fuerza Aérea Salvadoreña, se le sumó la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y también las llamadas defensas civiles, que eran como patrullas cantonales, a los que se les llamaban como chaneques, que eran los que iban enseñándole a las unidades que desconocían el terreno hacia dónde ingresar. Ahora, ¿qué pasa cuando este despliegue armamentista y militar entra a la zona? ¿Cuál es la descripción de las operaciones, de las tácticas que llevan a cabo en el territorio? Ellos ingresan y rodean, ¿verdad? Rodean por los cerros los cantones, ¿no? Santa Marta es un valle, ¿no? Es un valle entre muchos cerros y los obligan la mayor cantidad de efectivos militares, que se calcula entre 6.000, ingresa y esto hace huir a las personas a evacuarse hacia el río Lempa. Al mismo tiempo, era tanta la cantidad de soldados que también se acompañaban con la Fuerza Aérea. Se sabe por notas periodísticas, también por los mismos testimonios, que hacían bombardeos previo pues estos bombardeos provocaron el éxodo y pues eran helicópteros de la Fuerza Aérea y eran aviones a propulsión. Claudia, me gustaría poder conocer más de este éxodo que la población de Santa Marta realizó a partir de los ataques de la Fuerza Armada salvadoreña. Sabemos que también, como lo explicaba Andrés, había personas que lograron escapar por el EMPA, pero también hubo una participación del ejército hondureño en la persecución a esta comunidad. ¿Podemos hablar sobre eso, sobre la táctica también de Honduras respecto a eso? Sí, a pesar de la masacre, ¿verdad? Hay muchas personas que logran sobrevivir y que logran cruzar hacia Honduras y se enfilan hacia la aldea más cercana, que es la aldea de los Hernández. En el camino del río Lempa hacia los Hernández, logramos obtener varios testimonios que señalan encuentros con la tropa hondureña. Y como resultado de estos encuentros nos han narrado distintos sucesos de asesinatos por parte de la tropa hondureña y de capturas, porque la tropa estaba antes de los Hernández, esperando que la gente pasara y buscando identificar personas que pudieran ser guerrilleras. Entonces, no hay como un número exacto de personas que pudieron ser víctimas de las tropas hondureñas, pero sí nos contaron distintos sucesos ocurridos en distintos momentos que hablan de represión también de la tropa hondureña. Nunca logramos determinar, o sí de alguna manera, que hubo de manera concreta comunicación escrita o de alguna manera esa logística entre los dos ejércitos salvadoreño y hondureño para atacar a la población. No tenemos manera de probar que hubo una coordinación entre ambos ejércitos. Pero en la práctica en la práctica, sí, para complementar, pero en la práctica creo que se puede evidenciar. Hay que profundizar en estas investigaciones. De esto hay un poco de precedentes que seguramente vamos a ahondar más adelante, porque esto ocurre también en el Zumpul un año antes, en mayo de 1980, en la masacre de las Aradas en Chalatenango. Y ahí también hay coordinación de alguna manera con Honduras, pues, porque en el éxodo, pues, la gente cruza el Zumpul y se encuentra con la muerte por las tropas hondureñas. Parte de la narración que Karen me decía, cómo es que son obligados, ¿verdad? Pues son conducidos, sí, por guerrilleros, de alguna manera,
ellos cuidaban la retaguardia de ¿De cuántas personas estamos hablando? De 7.000 personas, de 7.000 personas. Es un desplazamiento forzado, claramente, totalmente, ¿no? Porque venían, digamos, devastando a su paso, ¿no? Saqueaban las comunidades, mataban a los animales, destruían las casas y en eso iban dejando. Entonces, genera una escena dramática para el 18 de marzo en la madrugada que llegan y ves hay fotografías de esto y ves a una masa de gente enorme agolpada queriendo cruzar la frontera. Ahora, Andrés, con lo que nos han presentado hasta ahora, producto de esta investigación y de trabajar hablando directamente con las víctimas en el territorio, tenemos estos hechos. Tenemos a miles de personas de la población civil huyendo hacia el río Lempa, esperando cruzar hacia Honduras. Un ejército hondureño esperándolos hostilmente y un ejército salvadoreño persiguiéndolos del lado del Salvador. Pero también sabemos que los testimonios les narraban a ustedes, o recuerdan los sobrevivientes, que helicópteros de la Fuerza Aérea del Salvador descendían casi hasta nivel de tierra para dispararles a las personas mientras intentaban cruzar el río hacia Honduras. Ustedes lograron rastrear el origen de estos helicópteros. Hablemos de esto, Andrés. Sí, solo para darle un poco de contexto a la gente, según reportes, esto es una masacre continuada, porque cruzar 7.000 personas no sucede en 2 horas, sino que ocurre todo el día del 18 de marzo. Entonces, según podemos tener por los testimonios que hemos recogido y también por otros testimonios de personas que estaban al otro lado de la frontera, como son una enfermera estadounidense, Yvonne Dillon, y por ejemplo un periodista estadounidense, Alex Dressler, quienes son testigos de primera mano de la masacre. Y ellos cuentan, por ejemplo, que cuando cruzaban hubo un primer acercamiento de los helicópteros a las 6 de la mañana y pues estos helicópteros que son los UAV, son artillados, son de fabricación estadounidense y son los UH-1H que recién habían sido dotados por los Estados Unidos a la Fuerza Aérea Salvadoreña y pues casi que se estrenaban en este operativo militar. ¿Cómo tenemos esa confirmación? ¿Cómo obtuvieron esa confirmación? Eso está en recortes de prensa y también está en la página web de la Fuerza Aérea Salvadoreña, donde ellos comentan públicamente cuándo es que adquieren estos helicópteros. Se construye esa conexión de esta donación de Estados Unidos de helicópteros, se usa directamente en esta masacre. Bueno, esto se usa porque también los mismos testigos describen a los helicópteros, los describen de artillados. Estos tienen morteros ubicados a ambas alas y estos fueron las armas que lanzaron desde vía aérea hacia las personas que en ese momento cruzaban el río. Por ejemplo, Yvonne Dillon, tú me preguntabas cómo es que se da cuenta. Esta enfermera estadounidense logra ver, y una de las narraciones que tenemos es que logra ver qué tan bajo vuela el helicóptero y logra lanzar directamente muchas balas, muchos roquetazos y puede ver que son niños y que son mujeres y que son personas desarmadas las que están cruzando el río en ese momento. Sí, claro. Además, lo que dice la información de la Fuerza Aérea es que a partir del inicio del 81 es que comienzan a utilizar estos nuevos helicópteros en los operativos que se utilizan de represión a la guerrilla. Quería preguntarte sobre eso, porque el 81 también marca otro hito muy importante y revelador en cuanto a la fuerza el ejército salvadoreño contra población civil. Hablamos también de la masacre del Mozote y tú has dicho un dato importante sobre el uso de esa artillería contra población civil. ¿Hay patrones comunes que podemos identificar entre esta masacre de Santa Marta con también la realizada con el Mozote y otras? Sí, como tú decías, este es un periodo bien importante en la guerra y que el informe de la Comisión de la Verdad lo denomina como el periodo de violencia institucionalizada, que es como del 81 al 83. Y es un periodo muy cruento en la guerra porque precisamente la estrategia del ejército eran los operativos de tierra arrasada. En los recortes de prensa lo llaman operativos de limpieza y ellos mismos señalan que el objetivo de estos operativos es precisamente desalojar y eliminar a todos los subversivos que se encuentran en un área, ¿verdad?
Estas declaraciones que están en recortes de prensa y que son del ejército no hacen en ningún momento distinción entre población civil y, digamos, guerrilla propiamente. Nosotros que fuimos ahí y que reporteamos, ¿verdad?, esta delgada línea entre población civil y guerrilla, nos dimos cuenta que al final las víctimas casi en su totalidad era población civil y lo que se buscaba era precisamente que esta población civil fuera arrasada porque ellos eran como el agua del pez, ¿verdad? Entonces eran importantes, eran la base social de la guerrilla y para acabar con la guerrilla también tenían que acabar con ellos. Vamos a hacer la pausa con esa intervención, Claudia, y enseguida regresamos con más de esta entrevista. Gracias por continuar con nosotros en esta entrevista especial. Esta noche estamos conversando con dos periodistas del equipo de Focos, Claudia Palacios y Andrés Dimas, que junto al periodista Nelson Rauda del Faro han hecho un importante trabajo de investigación documentando una masacre olvidada por la historia y también una serie de persecuciones a población civil en el norte de Cabañas. Claudia, ¿existe un registro de las víctimas mortales de la primera guinda o huida en Santa Marta? Sí, es un poco difícil como determinar con certeza el número de víctimas, porque como bien dijo Andrés, esto fue como una masacre continuada, ¿verdad? Fue a lo largo de todo un día que se dieron los ataques por parte de la Fuerza Aérea. Pero hay distintas mediciones. Por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad señala más o menos de 20 a 30 víctimas mortales y 189 personas desaparecidas. Pero en el 2013 la UCA celebró un Tribunal de Justicia Restaurativa y ese tribunal concluye con base en los testimonios de las víctimas que el estimado podría ser de más personas, como hasta de 500 personas, entre víctimas mortales y desaparecidos. Una cosa que nosotros queríamos resaltar también es que, bueno, nosotros no solo contamos la masacre en el río, sino en general todo el éxodo de la población de Santa Marta, ¿verdad? Y a lo largo de todo este éxodo se dan muchas muertes que tampoco están contabilizadas, entonces el número de víctimas podría ser mucho más alto. ¿En qué tramo es que se hace dificultoso poder tener el estimado de personas que murieron? Porque entiendo que vos decís en el río puede haber una cifra identificada por las personas, por las víctimas, pero no sabemos el trayecto hacia Honduras. Hay como una diferencia entre el trayecto que nos hace más difícil contabilizar los muertos de esta masacre. Sí, esta medición que se ha hecho es solo de las personas que murieron en el río. O sea, las que cruzaron el río y fueron a Honduras es la que nos hace dificultoso poder tener el dato. Las personas que murieron en el camino al río, que murieron el operativo entró el 15, desde el 15 comienza a morir personas por este operativo. Del 15 al 17 que salen, hay más personas que mueren en el camino también. Luego en el río se da la masacre y luego sabemos que en el camino a Honduras luego hay tropa hondureña que asesina gente. Luego, por las condiciones de vida que tuvieron en Honduras cuando ya eran refugiados, se dan muchas muertes por una epidemia de una enfermedad gastrointestinal que se da. Entonces, y por desnutrición y por otras causas. Entonces, como les decía, las muertes se dan en todo este recorrido. Y nosotros solo tenemos algún estimado de las muertes en el río. Bien. Andrés, ustedes han consultado también en este trabajo de investigación diferentes notas periodísticas para tratar de explicarnos la masacre. Quisiera que nos ayudaras a comprender cuál es la diferencia entre el papel de la prensa local de la época, estoy hablando de la prensa gráfica, el Diario de Hoy, Diario El Mundo, y la prensa internacional en la cobertura del éxodo, la masacre y por supuesto las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en ese momento. En pocas palabras, la prensa salvadoreña, en estos tres periódicos que tú has mencionado, la masacre no existió, nunca la reportaron. Pero se hablaba del tema. Sí, se hablaba de los operativos. Se hablaron, por ejemplo, hay un titular del Mundo, no recuerdo si es el 19 de marzo del 81, o en esas fechas, justamente las fechas de la masacre, recios combates en Villa Victoria, o los militares, el ejército entra y
y pues ataca a campamentos subversivos. Entonces, son justamente replicadores de los partes de guerra del Comité de Prensa de la Fuerza Armada, que en esa época era la fuente oficial, y pues totalmente se plegan a ese tipo de declaración, ¿no? Incluso creo que el diario de hoy reporta que un redactor viajó a la zona y desde ahí vio como vía aérea atacaban, subido en uno de los helicópteros que hacíamos mención en el bloque anterior, y que como atacaban desde arriba parte de las montañas de Villa Victoria en la zona norte, y pues reportaba simplemente lo que hacía este operativo militar, y calificaba a todos los que eran blanco militar como extremistas o subversivos. No hacía distinciones, que ahí iban niños, que habían niños recién nacidos, que iban mujeres embarazadas, que iban jóvenes, que iban ancianos, que los habían sacado, que habían pasado en hamacas, iban a cruzar el río. Entonces era justamente plegado a la versión oficial de la Fuerza Armada. Y en contraste, la prensa internacional jugó un rol mucho más activo denunciando lo que había ocurrido realmente en Santa Marta. De hecho, nosotros conversamos con el primer periodista que llega a la zona, que llega un día después, llega 8 horas después, llega el 19 de marzo, llega en horas de la mañana. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Alexander Dressler, quien en ese momento era periodista para Asuntos de América Latina, era un corresponsal para Asuntos de América Latina del San Diego Union Tribune, un periódico de San Diego, California, en los Estados Unidos. ¿Y qué reportó él? A diferencia de los medios locales. Y él reportó, porque él vio la masacre, él vio, a los, digamos, el panorama desolador, ¿no? Vio algunas víctimas en el camino, se encontró una niña muy pequeña, segunda, hay fotografías de ellas que se muestran en el reportaje, y vio a ella cómo había sufrido, ¿no? Y que estaba esperando la muerte en un árbol. Al mismo tiempo se enfrentó a un sargento hondureño que no quería dejar pasar a la niña. Entonces él reporta la masacre, él contabiliza, de hecho, platicamos con él, a partir de testimonios, 55 muertos, y pues por el mismo hecho de que es muy difícil saber los desaparecidos que se ahogan en el río, ¿no? Pero él publica el 25 de marzo, una semana después, y al mismo tiempo, en su misma insistencia, él logra recibir en su reporteo rollos de fotografías en blanco y negro, audios que luego son parte de un corto documental que él logra poner en la cadena ABC, en el News Nightline, el 25 de marzo, se anuncia el 25 de marzo. Y ya vamos a hablar porque de eso hay reacción de la Fuerza Armada salvadoreña. Antes de pasar a eso, hay otro actor que nos interesa conocer cómo reaccionó ante esta masacre, Claudia, y es el gobierno de los Estados Unidos. Ustedes en el reportaje afirman que el gobierno norteamericano decidió plegarse al discurso del gobierno salvadoreño y de alguna manera matizar también la dimensión del éxodo y la matanza que hubo contra esas personas civiles y pasar por alto las graves violaciones a los derechos humanos contra estas personas. Pero ¿qué evidencias concretas hay de que efectivamente el gobierno estadounidense se quiso plegar a esto o lo hizo de facto a el discurso oficial? Sí, de hecho, el vocero de la embajada estadounidense aquí en El Salvador dio algunas declaraciones a la prensa, al San Diego Union Tribune, en la que dice, cuando le cuestionan sobre estas masacres, él dice que depende del punto de vista desde donde se reporte la masacre, ¿verdad? O de la que se cuente, intentando como matizar lo ocurrido. Pero nosotros, a partir de algunos cables desclasificados por la Universidad de Washington, pudimos identificar que para el momento en que él dijo esto, ya la Embajada de Estados Unidos ya sabía sobre los hechos. De hecho, hay un cable de la Embajada de Honduras a Washington en el que se reporta la masacre como presunta nueva masacre de refugiados. Y en un cable interno. En un cable interno, exacto. Y con la evidencia justa de lo que había ocurrido. Sí, y se cita una fuente periodística que dice haber visto cuerpos, cadáveres de mujeres y niños flotando en el río Lempa, y lo vincula a los operativos que el ejército estaba realizando en ese momento en Chalatenango y en Cabañas. Y además dice, incluso señala que puede que estos operativos se hayan extendido más allá de la frontera hasta el territorio de Honduras.
¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos y su representación en El Salvador con esta información que manejaban confidencialmente? Públicamente hay una declaración de Dan Hinton, que es embajador de Estados Unidos aquí en El Salvador, en el que él públicamente defiende esta masacre, ¿verdad? Pero cuando tú decías que se justificaba por parte del gobierno de Estados Unidos que formaba parte de los operativos en la zona norte del país, es porque ellos, de alguna manera, con esa acción, están justificando que esa masacre tenía lugar, que podía haberse realizado porque estaban limpiando la zona, digamos. Ellos lo que matizaban era que eso, ¿verdad? Que dependía del punto de vista de cómo se contara la historia, como si se tratara de una exageración, de los medios. Pero hemos visto, era imposible que no supieran, y no solo por los cables que vimos, sino porque además la cobertura internacional fue bastante amplia, ¿verdad? Se publicaron fotos, se publicaron audios, se publicaron videos. Entonces era imposible que negaran una masacre que estaba ampliamente documentada. Andrés, querías comentar para complementar, pero también me gustaría que nos ayudaras a comprender también públicamente el gobierno de El Salvador, cómo reacciona en la cobertura de la prensa internacional. Sí, ya lo dejábamos ahí rebotando. Sí, justamente el día después de la publicación de Alexander Dressler en el San Diego Tribune, el 25 de marzo, el 26 de marzo, casi a última hora, porque es un pequeño recorte que publica la prensa gráfica, dice los sucesos de anoche, como de última hora, ¿no? Que pegarlo, ¿no? A la hora de imprimir, y dice Fuerza Armada niega supuesta masacre, ¿no? Y básicamente toma declaración de un comunicado de la Fuerza Armada donde rechaza totalmente el reporte de Dressler en los Estados Unidos, y dice que no ocurrió ninguna masacre y que seguramente estas son engaños del periodista para permanecer en Centroamérica y engañar a los televidentes y a los radioescuchas, y al mismo tiempo desmiente que la tropa hondureña haya participado del otro lado de la frontera en estos operativos. Lo desmiente categóricamente e incluso dice que no es necesario que ellos participen porque ellos han podido controlar la situación. Sobre los cables, añadir nada más que también ellos califican estas operaciones como un éxito, ¿no? Un éxito porque logran tener y reducir, ¿no? Eso reporta el embajador norteamericano a su gobierno. Sí, son reportes, ahorita no sé si fue desde la embajada de Tegucigalpa o desde la embajada de San Salvador, porque en ambas estaban en comunicación, lo pueden chequear en el reportaje para más precisión, pero sí se califica como un éxito esa comunicación, y también la conferencia de Dean Hinton en su primera conferencia de prensa de la administración Reagan, cuando él entra el 1 de junio, o sea, que 15 días después de la masacre, él defiende públicamente ante una respuesta de una periodista irlandesa y dice que la periodista ha ido a cubrir los hechos, las masacres en La Virtud, ha hablado con los sobrevivientes y pues lo cuestiona, y la versión del diplomático estadounidense es no creerle mucho, lamentarlo, pero simplemente pide que se equilibre con el tema de la guerrilla, simplemente se plega un poco a defender la postura. Bien. Claudia, hasta lo que nos han presentado ahora, producto de este trabajo de investigación que han hecho, tenemos entonces a miles de salvadoreños que logran cruzar hacia Honduras. Otros quedan en el camino, como bien lo han narrado ustedes. ¿Qué situación encuentran cuando llegan a Honduras? Pero sobre todo quiero preguntarte, ¿por qué tuvieron que sufrir una segunda masacre? Entendemos que regresaron luego, y en noviembre de 1981 esta población que ya había huido, ya había sufrido, regresa y vuelve a enfrentar un nuevo éxodo y una nueva masacre. Sí, lo que sucede es que esta segunda masacre se da está conectada con la primera, ¿verdad? Porque quienes retornan en ese momento a Santa Marta son personas que estaban en Honduras, que ya habían huido. Sí, que ya habían huido y que regresan por distintas razones. Una de ellas es precisamente que las condiciones de vida en Honduras fueron muy duras para los refugiados en el primer año, por lo menos, porque
estamos hablando de una población de 7,000 personas que llega de la nada a una aldea que además está olvidada por el Estado hondureño, en el que no hay servicios básicos. Una testigo me decía, si de las 50 casas que estaban en el centro de los Hernández, 5 tenían letrinas. No, había una sola fuente de agua. Quienes reciben a la gente ahí, pues intentan ayudarles con sus propios alimentos, ¿verdad? Para que coman, pero digamos, no hay manera de que esa solidaridad, incluso de la comunidad internacional, alcanzara para recibir de golpe a 7,000 personas. Entonces se dan muertes, lo que les decía anteriormente, muertes por desnutrición, se da una epidemia de una enfermedad gastrointestinal. Entonces mucha gente, la gente habla mucho del calor, que es una zona muy caliente, y como les digo, no había acceso al agua. Entonces la gente habla, realmente relata como una tragedia la vida que llevaban ahí. Entonces mucha gente a partir de eso se regresa. Hay otra gente que también se regresa porque es reclutada por la guerrilla, porque la guerrilla después de la masacre del río Lempa se va a Chalatenango un par de días y luego regresa. Entonces sí continúa operando ahí, ¿verdad? Entonces para el momento de la segunda masacre hay unas 1,500 personas viviendo en Santa Marta y en Peñas Blancas, que son los cantones más grandes, y también hay otras comunidades alrededor. La nueva masacre se comete. Y el 11 de noviembre entra un nuevo operativo militar, nuevamente dirigido por el destacamento militar número 2 de Sensuntepeque, esta vez por parte del coronel Sigfredo Ochoa Pérez. Él da unas declaraciones, de hecho, a la prensa gráfica hablando de este operativo, que es nuevamente un operativo de limpieza. Y dice que se despliegan 1,500 efectivos y que van a acabar con el último reducto de la guerrilla en Cabañas. Nuevamente estamos hablando de una gran proporción de población civil en comparación con ejército guerrillero, y esta gente debe salir nuevamente en un nuevo éxodo de sus comunidades intentan salir hacia Honduras, pero se dan cuenta de que el ejército ha cercado toda la comunidad. Entonces para poder cruzar esta vez deben romper el cerco militar, y en esta rompida de cerco, que implica que la población tenga que pasar en medio del cruce de balas entre la guerrilla y el ejército, pues se da una nueva masacre, ¿verdad? Claudia, Andrés, con esta entrevista hemos querido dar unos pincelazos sobre el contenido robusto que ustedes han trabajado durante meses de investigación junto al periodista Nelson Rauda del Faro. Obviamente queda limitado poder profundizar sobre muchos otros aspectos, pero por ahí nos pueden indicar qué va a encontrar la gente en esta plataforma, qué tipo de recursos, qué otros más detalles pueden encontrar muy brevemente. Bueno, esta investigación se publica en ambos medios, como decíamos, se publica en El Faro y en la plataforma Olvidados por la Historia en Focos, y pues ahí pueden encontrar, en Focos pueden interactuar con esta plataforma, con esta historia, van a escuchar audios, van a ver imágenes que pueden ubicar más sobre el relato, van a encontrar también algunas animaciones que describen más o menos el cruce del río, las ubicaciones geográficas, muchísimas cosas también. Y en El Faro van a encontrar un texto detalladísimo donde contamos narrativamente y muy sustentado lo que ocurre en esta masacre que ha sido olvidada, ¿no? Yo creo que ambos productos se complementan muy bien, porque de hecho hay algunos elementos que no pudimos incluir en el texto, pero que pudimos incluir en la plataforma y que son también súper importantes para entender el contexto dentro del que se da este éxodo y esta masacre. Entonces yo les invitaría a que revisaran los dos materiales. Excelente, muchísimas gracias por esta visita. Gracias a ustedes. Gracias a los dos. Nosotros hacemos una pausa.